Día de Brujas. La maldición de octubre. En la noche más oscura del año, cuando las sombras se alargan y las luces se apagan, se dice que los muertos despiertan y los vivos se convierten en presas. En este día de Halloween, los monstruos de la noche salen a jugar. Prepárate para escuchar los relatos que te helarán la sangre. El bosque de los condenados. Era Halloween del año 2012 y unos amigos y yo decidimos ir a explorar un bosque en Carolina del Sur. Era un lugar con mala reputación, famoso por las historias de cuerpos colgados que se remontaban al siglo XIX. Según las leyendas, había sido escenario de ejecuciones y linchamientos, y desde entonces nadie se atrevía a caminar por allí después del atardecer. Éramos 5, Tom, Lisa, Aaron, Rachel y yo. Lo planeamos como una aventura para asustarnos un poco, una de esas experiencias que parecen una buena idea cuando eres joven y piensas que nada puede hacerte daño. Llegamos al borde del bosque al caer la noche. El aire era frío y húmedo, y la luna apenas se veía a través de las ramas de los árboles. Nos reímos y bromeamos para calmarnos mientras encendíamos nuestras linternas y avanzábamos por el sendero. Al principio, todo parecía normal, solo un bosque oscuro y silencioso, pero cuanto más nos adentrábamos, más denso se volvía el ambiente. Había algo en el aire, una especie de pesadez que era difícil de explicar, como si el mismo bosque estuviera observándonos, reteniendo el aliento. A medida que nos adentramos, la oscuridad se hizo casi impenetrable. Las linternas apenas iluminaban unos pocos metros por delante de nosotros, y la niebla comenzó a alzarse del suelo, enroscándose entre los árboles como si fuera parte del propio bosque. Fue entonces cuando vimos las primeras sombras moverse entre los troncos. Eran rápidas, apenas visibles, pero lo suficientemente inquietantes como para hacernos dudar. Nos decíamos a nosotros mismos que seguramente eran los árboles movidos por el viento o pequeños animales corriendo, pero la sensación de ser observados era innegable. Avanzamos un poco más hasta que el silencio se rompió con un crujido fuerte, el sonido claro de ramas partiéndose bajo el peso de algo o alguien. Nos detuvimos en seco, todos en silencio absoluto, escaneando con las linternas alrededor. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Era imposible decir de dónde venía exactamente, ya que el eco en el bosque lo distorsionaba todo. Sentí un nudo en el estómago, un miedo primitivo que me decía que debíamos darnos la vuelta y salir de allí, pero ninguno de nosotros quería ser el primero en admitir que estaba asustado. Seguimos adelante, más lentamente, y fue entonces cuando encontramos algo que hizo que el miedo se volviera tangible. Una soga gruesa colgaba de la rama de un árbol. Estaba desgastada y cubierta de musgo, pero era inconfundible. Nos quedamos mirándola en silencio, tratando de entender qué significaba. Parecía haber estado allí durante años, pero el lazo, perfectamente formado, sugería que alguien lo había colocado recientemente. Apenas unos metros más allá, juro que vi algo balancearse entre las sombras. Una figura, vagamente humana, colgaba de otra rama, meciéndose de un lado a otro, como si el mismo viento la empujara. Parpadeé y, de repente, ya no estaba. Miré a mis amigos, buscando una reacción que confirmara lo que había visto, pero nadie parecía haberlo notado. Me dije a mí mismo que debía ser mi imaginación, tal vez un efecto de la luz de la linterna combinada con la niebla. Sin embargo, la sensación de inquietud no se disipó, y al continuar caminando, el miedo comenzó a apoderarse de todos nosotros de manera palpable. Incluso Tom, que siempre era el más valiente, parecía estar luchando por mantener la calma. El sendero se desvanecía lentamente en el bosque, y pronto nos encontramos perdidos. No teníamos idea de en qué dirección estaba la salida. Decidimos caminar en línea recta, pensando que eventualmente saldríamos del otro lado. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. No era solo el crujir de ramas bajo nuestros pies, sino un sonido más profundo, casi como un zumbido que parecía venir del mismo suelo. Era un ruido irregular, como si algo estuviera arrastrándose debajo de nosotros. Rachel fue la primera en mencionar que no se sentía bien. Decía que el aire estaba cambiando, que le costaba respirar, como si el bosque se volviera más opresivo con cada paso.
Todos sentíamos lo mismo, pero no sabíamos cómo explicarlo. La niebla se estaba volviendo más densa, y nuestras linternas comenzaron a parpadear sin razón aparente. En un momento dado, se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en la oscuridad total. Intentamos encenderlas de nuevo, pero parecían muertas. Mientras luchábamos por encender nuestras linternas, escuché un sonido que me hizo detenerme. Era el sonido inconfundible de una cuerda tensándose. Busqué frenéticamente con los ojos y entonces lo vi, muy claramente esta vez. A unos 10 metros de nosotros, colgaba otra figura, balanceándose lentamente de un lado a otro. Era una mujer, o al menos lo parecía, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si el peso de su cabeza jalara su cuello hacia abajo. No se movía, pero la brisa fría parecía empujarla suavemente. Su piel era de un gris pálido, casi traslúcida bajo la tenue luz de la luna. Cuando finalmente las linternas volvieron a encenderse, la figura había desaparecido de nuevo. Nos quedamos paralizados, preguntándonos si todos habíamos visto lo mismo o si simplemente el miedo nos estaba jugando una mala pasada. Tom finalmente rompió el silencio, diciendo que debíamos salir de allí de inmediato, pero no teníamos idea de en qué dirección caminar. El zumbido seguía presente, ahora más fuerte, y el aire parecía más pesado, como si algo invisible estuviera rodeándonos. Nos movimos en grupo, más cerca unos de otros, cuando Aarón tropezó con algo en el suelo. Era un viejo trozo de madera con una inscripción tallada, apenas legible por el desgaste del tiempo. Decía: no saldrás. Nos miramos en estado de shock, y en ese momento, la niebla pareció arremolinarse a nuestro alrededor, formando formas que casi parecían humanas. Cada una de ellas parecía acercarse y luego desvanecerse en la bruma, dejándonos en una incertidumbre que era peor que cualquier aparición concreta. Mientras intentábamos alejarnos de esa zona, las cosas empeoraron. A cada paso que dábamos, la sensación de perderse se intensificaba, como si el bosque cambiara de forma a nuestro alrededor. Sentía que, sin importar en qué dirección fuéramos, terminábamos regresando al mismo lugar. Fue entonces cuando oímos el sonido de un cuervo graznando, seguido de un suspiro largo que atravesó la neblina. No había señales de ningún animal a la vista, pero el sonido era claro, como si estuviera justo a nuestro lado. Aaron comenzó a entrar en pánico. Decía que veía rostros en la niebla, rostros pálidos y sin ojos que lo miraban fijamente. Lisa intentaba calmarlo, pero en su propia voz había un temblor que delataba su miedo. Entonces, Rachel gritó. Todos volteamos hacia ella y la vimos señalando con su linterna hacia un árbol cercano. Al principio no vimos nada, pero cuando nos acercamos, notamos la soga colgando otra vez, solo que esta vez estaba a la altura de nuestros cuellos. Era imposible ignorar la intención detrás de su posición, como si alguien la hubiera colocado allí, esperando. Con cada minuto que pasaba, el bosque se volvía más opresivo. Sentí que estábamos siendo guiados hacia un lugar específico, pero no sabía cuál. El zumbido en el suelo ahora era un murmullo que parecía subir por mis piernas, haciéndome difícil concentrarme. Finalmente, nos encontramos en un claro. Era un espacio abierto, con una docena de sogas colgando de las ramas de los árboles, meciéndose ligeramente en la brisa. Eran tantas, demasiado para ser una coincidencia. Cada una parecía estar destinada para nosotros. Entonces, sin previo aviso, las linternas se apagaron una vez más. Nos quedamos en la oscuridad total, y fue en ese momento cuando sentí algo pasar rozándome, como un aire frío que emanaba de un punto específico. Todos gritamos al mismo tiempo, y en la confusión, comencé a correr en cualquier dirección que pudiera llevarme lejos de allí. Corrí sin detenerme, con la adrenalina pulsando en mis oídos. Sentía que algo me seguía, algo que no necesitaba moverse rápido para alcanzarme. Cuando finalmente salí del bosque, me encontré solo. No había señales de mis amigos, y el silencio era absoluto. Intenté llamarlos, pero mis gritos se perdían en la noche. La policía los buscó durante días, pero nunca encontraron ni un rastro de ellos. Era como si el bosque los hubiera absorbido, reclamándolos de una manera que nunca llegamos a comprender. Desde aquella noche, no he vuelto a ser el mismo.
A veces, en la quietud de la madrugada, me despierto con la sensación de que una soga invisible rodea mi cuello, apretando lentamente, y puedo escuchar el crujido distante de una rama cediendo bajo el peso de algo pesado, balanceándose de un lado a otro. La maldición de la familia. Mi nombre es Sebastián y provengo de una familia con un pasado oscuro. Mi abuelo siempre decía que nuestra familia estaba maldita debido a un pacto que había hecho su bisabuelo con una bruja para conseguir fortuna. Durante generaciones, miembros de la familia han muerto en circunstancias extrañas. Mi primo más cercano falleció en un accidente sin explicación aparente y mi madre asegura que ha visto sombras rondando nuestra casa. Todos en la familia sabemos que algo oscuro nos persigue, pero nadie habla de ello. Es un tema prohibido, como si al mencionarlo le diéramos más poder. Mi abuelo murió hace 2 años y desde entonces las cosas han empeorado. El ambiente en la casa se ha vuelto denso, cargado de una sensación que no puedo describir con palabras. El aire se siente más pesado, especialmente en las noches. Cada vez que trato de dormir, siento como si algo me observara desde algún rincón oscuro, aunque no haya nadie allí. Sin embargo, hace un par de semanas, los extraños eventos comenzaron a intensificarse. Todo empezó con pequeñas cosas que parecían insignificantes, puertas que encontraba abiertas después de haberlas cerrado, luces que parpadeaban sin motivo aparente, o ruidos en la casa que no podía explicar. Mi madre decía que era el viento, o quizás los ratones en las paredes, pero en el fondo ambos sabíamos que no era tan simple. Lo había visto en sus ojos, un miedo que ella intentaba ocultar, pero que yo podía leer claramente. Un día, mientras revisaba el ático, encontré una caja antigua que nunca había visto antes. Estaba cubierta de polvo, oculta detrás de viejos muebles y montones de trastos. La caja era de madera oscura, con grabados que parecían símbolos arcaicos. Al abrirla, me encontré con un cuaderno de tapas de cuero, amarillento por el paso del tiempo. Era el diario de mi bisabuelo, el mismo hombre que, según mi abuelo, había hecho el pacto. La mayoría de las páginas estaban escritas con una letra casi ilegible, como si las palabras hubieran sido garabateadas con urgencia o en medio de un frenesí. A medida que avanzaba en la lectura, me encontré con relatos inquietantes sobre su vida. Mencionaba sueños extraños, figuras en la noche y extrañas visitas de una mujer a la que él se refería como la Dama del Bosque. Las páginas finales hablaban de una cabaña oculta entre los árboles, donde la había conocido y donde, según él, se había sellado el destino de nuestra familia. No decía específicamente qué había hecho, pero las últimas líneas eran claras: la deuda nunca se pagará por completo. Ella vendrá por nosotros uno por uno. Después de leer el diario, mi percepción del entorno cambió drásticamente. Sentía que algo estaba acechando, como si se moviera a mi alrededor, manteniéndose justo fuera de mi vista. Esa misma noche, tuve un sueño tan vívido que parecía real. Estaba en un bosque denso y oscuro, siguiendo un sendero que me llevaba hacia una cabaña desvencijada. La puerta estaba abierta y, desde dentro, emergía una luz tenue. Cuando me acerqué, pude ver una figura en el interior, una mujer con un vestido desgastado, que no tenía rostro. Desperté sudando, con el eco de mi propio jadeo llenando la habitación. Los días que siguieron estuvieron marcados por una creciente sensación de paranoia. Por momentos, percibía una presencia en la casa, especialmente en los rincones oscuros. A veces, mientras caminaba por los pasillos, notaba que el aire se enfriaba bruscamente sin razón. Mi madre también parecía más nerviosa que de costumbre, y cada vez que le preguntaba si había visto algo raro, evitaba responderme directamente. Había una especie de entendimiento tácito entre nosotros, sabíamos que algo nos estaba rondando, pero nos aferrábamos al silencio, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Decidí ir al lugar que mi bisabuelo mencionaba en el diario. Había un bosque cerca de nuestra antigua finca, un lugar que mi familia evitaba siempre. Recuerdo que, de niño, mis abuelos solían decirme que no me acercara allí, que había cosas que era mejor no ver. Ahora, me preguntaba si todo aquello era una advertencia para protegerme de algo mucho más siniestro. Al llegar al bosque,
Lo primero que noté fue el silencio absoluto, como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. Caminé durante horas, siguiendo los vagos detalles descritos en el diario hasta que, finalmente, la encontré, la cabaña. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y el techo hundido en algunas partes. La puerta colgaba de una bisagra, y desde el interior parecía emanar una extraña sensación de vacío. Entré, y el olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El interior estaba oscuro, con apenas un rayo de luz filtrándose a través de las tablas del techo. En el centro de la habitación había una mesa con un extraño objeto encima, un pequeño ídolo tallado en madera, de aspecto retorcido. Lo observé detenidamente, sintiendo que había algo inquietante en su forma. Parecía representar a una mujer, pero con extremidades alargadas y una sonrisa que no era humana. Mientras inspeccionaba la cabaña, encontré símbolos similares a los que había visto en la caja del ático, grabados en las paredes y el suelo. No sabía su significado, pero sentí que eran parte de un ritual o un pacto antiguo. En ese momento, tuve la sensación de que no estaba solo. Había algo más allí, algo que me vigilaba con atención desde la oscuridad de la cabaña. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la puerta abierta y la luz del atardecer que se desvanecía. Salí de allí lo más rápido que pude, sintiéndome mareado y con una extraña presión en la cabeza. Desde ese día, los eventos en la casa se volvieron más frecuentes y perturbadores. Una noche, me desperté con un peso sobre el pecho. Parecía una mano invisible que presionaba, impidiéndome respirar. Vi una figura en la esquina de la habitación, difusa pero definitivamente humana, aunque de algún modo incompleta. Parpadeé, y ya no estaba. La presión sobre mi pecho se alivió, pero el miedo seguía allí. A la mañana siguiente, encontré marcas en mi brazo, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. No tenía explicación para aquello, pero sabía que lo que fuera que nos había perseguido por generaciones, estaba más cerca que nunca. Mi madre también comenzó a enfermarse. Los médicos no podían determinar la causa, y ella empezó a hablar de cosas que veía por la noche. A menudo mencionaba a la mujer del bosque, lo cual me estremeció, pues era la misma figura que yo había visto en mis sueños. Decidí volver al bosque, esta vez con la intención de destruir lo que fuera que estaba en esa cabaña. Llevé gasolina y un encendedor, determinado a acabar con lo que creía que era el origen de nuestra maldición. Llegué a la cabaña al atardecer y comencé a rociar la gasolina por todas partes, asegurándome de empapar cada rincón. Justo cuando estaba por encender el fuego, noté un cambio en la atmósfera. La cabaña parecía viva, respiraba conmigo, y la madera crujía como si algo en su interior se moviera. Sin pensarlo dos veces, encendí el fuego y observé cómo las llamas devoraban la vieja estructura. El calor era intenso y el humo ascendía rápidamente hacia el cielo, pero entonces algo ocurrió que me hizo retroceder. A través de las llamas, pude ver la figura de una mujer, de pie en el centro de la cabaña. No se movía ni parecía afectada por el fuego. Me miraba con una expresión que transmitía tanto dolor como odio. Sentí que algo profundo y antiguo se rompía en mi interior, como si al prender fuego a la cabaña hubiera despertado una furia que había permanecido latente por generaciones. Corrí de regreso a casa, sintiendo un pánico indescriptible que me perseguía en cada paso. Al llegar, la encontré en completa oscuridad. Las luces no funcionaban y el aire estaba cargado de un olor a quemado, como si las llamas del bosque hubieran seguido mis pasos hasta allí. Subí las escaleras hacia la habitación de mi madre, pero la puerta estaba cerrada y no lograba abrirla. Al golpearla con fuerza, la puerta cedió y la encontré en su cama, inmóvil. No respiraba y su rostro estaba cubierto por una expresión de terror congelado. Desde ese momento, mi vida ha sido una cadena de desgracias. Me mudé lejos de la casa, pero la sensación de ser observado no ha desaparecido. A veces, en la oscuridad de la noche, creo ver una sombra femenina a través de las ventanas. Mis amigos han notado mi deterioro y he perdido el contacto con casi todos ellos. He investigado sobre el ídolo que vi en la cabaña y los símbolos en el diario, pero parece que su origen es más antiguo y siniestro de lo que jamás imaginé. Se dice que algunas maldiciones no pueden romperse, sino que se transmiten,
cambiando de forma pero nunca desapareciendo. Hoy, cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de la mujer en las llamas. No sé cuánto tiempo más puedo aguantar esta presión constante, esta certeza de que lo que acecha a mi familia aún no ha terminado conmigo. La niña del cementerio. Era Halloween del 2005 y yo, Emily, tenía 14 años. Era la noche perfecta para historias de terror y travesuras, y mis amigos y yo decidimos que la mejor forma de asustarnos era visitar el cementerio del pueblo. El cementerio de Waverly no era particularmente grande, pero tenía una reputación siniestra. Se decía que algunas lápidas pertenecían a personas que no habían sido enterradas en sus ataúdes y que en las noches más oscuras podían verse sombras moviéndose entre las tumbas. Para nosotros, eran solo historias que alimentaban la emoción de hacer algo prohibido. Éramos 5 esa noche: Jessica, Tom, Mark, Sarah y yo. Nos adentramos en el cementerio con linternas en mano, nuestras risas y bromas tratando de aliviar la creciente tensión. El aire estaba frío y las hojas secas crujían bajo nuestros pies. La luna se asomaba tímidamente entre las nubes, proporcionando apenas la suficiente luz para distinguir las formas de las tumbas. Mientras caminábamos por los estrechos senderos, nos topamos con una lápida en particular que capturó nuestra atención. Era una piedra pequeña y antigua, con musgo cubriendo parte de las letras. Al limpiarla con la mano, pudimos leer el nombre grabado, Annabel G. y la fecha de su muerte, 1930. Tenía solo 7 años cuando falleció. Un escalofrío recorrió el grupo en ese momento. Había algo inquietante en la idea de un niño enterrado tan joven, especialmente en una noche como esa. Hicimos algunos comentarios nerviosos y estábamos por continuar nuestro camino cuando Jessica, que iba en la retaguardia, dejó caer su linterna. Cuando me giré para ayudarla a recogerla, vi algo que me dejó paralizada. A unos metros de nosotros, entre las tumbas, apareció una pequeña figura. Era una niña con un vestido blanco. El vestido estaba sucio y rasgado, como si hubiera sido usado durante mucho tiempo. La luz de la luna apenas iluminaba su rostro, pero se notaba que su piel era pálida y su expresión vacía. Me quedé mirándola, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era una broma de alguien más, o tal vez simplemente un niño que se había perdido. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la figura se movió lentamente hacia atrás, desapareciendo entre las sombras de las tumbas. Me quedé helada por un momento y luego escuché a Tom decir que deberíamos irnos. Todos parecían estar de acuerdo en que habíamos tenido suficiente, así que nos dimos la vuelta para salir del cementerio. Pero mientras nos alejábamos, no pude evitar voltear la cabeza una última vez. La niña estaba allí de nuevo, de pie junto a la misma lápida de Annabel G., como si nunca se hubiera movido en absoluto. Llegamos al borde del cementerio y, al cruzar la verja de hierro, sentí un extraño alivio. Pensé que lo peor había pasado y que, al estar fuera de ese lugar, podría olvidar lo que había visto. Sin embargo, esa noche, cuando volví a casa, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles pequeños, casi insignificantes. La ventana de mi habitación, que había cerrado antes de salir, estaba abierta de par en par. El aire frío de la noche había llenado el cuarto y las cortinas se movían como si algo hubiera pasado a través de ellas. Los días siguientes, las cosas empeoraron. Cada vez que estaba sola en casa, sentía la necesidad de mirar hacia la ventana, esperando ver algo afuera. No sabía qué, exactamente, pero el impulso era incontrolable. Una tarde, mientras hacía la tarea en mi cuarto, vi una figura pasar rápidamente por el borde de la ventana, como si alguien se hubiera acercado para espiar y luego se hubiera apartado. Me levanté de golpe, pero al asomarme, no había nadie allí. Los sueños empezaron poco después. Soñaba con el cementerio, con la lápida de Annabelle y la niña del vestido blanco. En mis sueños, la niña estaba más cerca de mí cada vez, sus ojos inexpresivos fijos en los míos. Una noche, en uno de esos sueños, la niña se acercó lo suficiente para tomarme de la mano. Su tacto era frío y húmedo,
y sentí un tirón tan fuerte que me desperté con la mano extendida, como si hubiera intentado agarrar algo en el aire. Intenté contárselo a mis amigos, pero ellos parecían haberlo olvidado todo. Jessica decía que no recordaba haber visto a ninguna niña, y Tom incluso bromeó con que probablemente era un efecto de la niebla y nuestras mentes sugestionadas. Sin embargo, yo sabía que no era solo mi imaginación. La niña del cementerio era real, o al menos, lo que fuera que parecía ser una niña, lo era. Una tarde, decidí regresar al cementerio sola. Necesitaba respuestas, o al menos, necesitaba convencerme de que había sido un juego de mi mente. El lugar estaba vacío cuando llegué, y la tranquilidad era perturbadora. Caminé hasta la lápida de Annabelle, tratando de recordar la exactitud de los detalles de aquella noche. Me arrodillé para observarla de cerca y noté algo que no habíamos visto antes, una pequeña figura tallada en la piedra, casi imperceptible. Era una niña con un vestido, tallada en la base de la lápida. Me levanté, desconcertada, y al darme la vuelta, la vi. Estaba de pie, a unos metros de mí, con su vestido blanco rasgado, los ojos vacíos y la piel pálida. No se movía, solo me miraba fijamente. Sentí un pánico abrumador que me hizo correr hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. Cuando llegué a la verja de hierro, escuché un ruido que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era el sonido de una risa infantil, baja y lejana, como si alguien estuviera jugando al escondite. Esa noche me desperté alrededor de las 3 de la mañana. La habitación estaba oscura, pero mi mirada fue atraída hacia la esquina más lejana. Allí, de pie, estaba la figura de la niña, con su vestido blanco manchado de tierra. No podía moverme, solo podía mirar. Ella no hacía nada, simplemente estaba allí, y luego, de la misma forma en que había aparecido, se desvaneció. Pero su presencia dejó algo detrás, una sensación fría que se quedó en la habitación mucho después de que se hubiera ido. Los días siguientes se volvieron una mezcla de miedo y desesperación. No podía dormir bien, y siempre sentía que algo me seguía, incluso en plena luz del día. Traté de evitar cualquier cosa relacionada con el cementerio, pero no pude dejar de pensar en la figura de la niña y lo que quería de mí. Empecé a buscar información sobre Annabelle G., tratando de encontrar alguna pista que explicara por qué se me aparecía. Descubrí que había muerto en circunstancias extrañas y su familia nunca habló públicamente sobre las causas de su fallecimiento. Algunos rumores sugerían que había sido víctima de una enfermedad desconocida, mientras que otros hablaban de algo más siniestro. Finalmente, decidí hacer algo que me aterrorizaba, pero que sentía necesario. Fui al cementerio por última vez, en plena noche, llevando conmigo una pequeña muñeca de trapo que había encontrado en mi casa. No sabía si era una forma de apaciguar al espíritu o simplemente una forma de convencerme a mí misma de que estaba haciendo algo para ponerle fin. La dejé junto a la lápida de Annabelle, murmurando una especie de disculpa. Cuando me di la vuelta para irme, sentí un frío en mi espalda, y aunque no me atreví a mirar, supe que la niña estaba allí, observándome una vez más. Desde esa noche, no he vuelto a verla, pero las cosas no han vuelto a la normalidad. A veces, en los días más fríos, encuentro pequeños rastros de tierra en mi cuarto, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí. Las ventanas se abren solas, y siempre parece haber una pequeña figura fuera de mi campo de visión, pero nunca lo suficiente para estar segura. No sé si logré calmar a Annabelle, o si simplemente me ha dado un respiro, pero temo que su juego aún no ha terminado. Ahora, siempre que alguien menciona Halloween, no puedo evitar pensar en esa noche y en lo que vi. No era solo un cementerio. Era un lugar donde el pasado seguía vivo, buscando compañía entre los vivos. Y yo, por alguna razón, me convertí en parte de su juego, uno del que todavía no estoy segura de haber escapado del todo. La maldición de la hacienda. Mi nombre es Teresa y mi familia es dueña de una antigua hacienda en Jalisco. Durante generaciones se ha dicho que la hacienda está maldita debido a una traición que ocurrió en el siglo XVIII. A menudo se escuchan lamentos y el sonido de espuelas de caballo en los pasillos. Una vez,
vi a un hombre con ropas coloniales caminando por el patio, pero al acercarme, desapareció en el aire. He crecido con esas historias, y aunque siempre me parecieron exageradas o producto de la imaginación de los más viejos, últimamente he empezado a dudar de mi escepticismo. La hacienda es una construcción imponente, con corredores largos y techos altos que parecen contener siglos de secretos. Las paredes de adobe, gruesas y frías, parecen retener la humedad y un aire perpetuo de tristeza. Siempre ha habido rumores entre los trabajadores que en la antigua capilla se realizaron rituales extraños, que un hombre fue traicionado y asesinado por su propio hermano en el cuarto principal, y que una mujer se ahorcó en el granero tras ser abandonada por su amante. Sin embargo, eran solo historias, relatos contados para llenar las largas noches de trabajo. Todo cambió cuando mi tío Rafael, quien vivía en la hacienda desde hacía años, murió de manera repentina. Lo encontraron en su habitación, tirado en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión de horror indescriptible en su rostro. Los médicos dijeron que había sido un infarto, pero algunos de los peones juraban haber oído ruidos extraños y gritos la noche en que falleció. Mi tía, que apenas hablaba desde su muerte, me pidió que fuera a la hacienda a ayudar con los asuntos pendientes y organizar las pertenencias de mi tío. Al llegar, sentí un cambio en la atmósfera. Había algo en el aire, una tensión inexplicable que hacía que el lugar se sintiera más oscuro de lo normal, aunque era pleno día. La primera noche que pasé allí, no pude dormir bien. Me desperté varias veces con una sensación de incomodidad, como si alguien estuviera caminando fuera de mi puerta. Abrí la puerta en una de esas ocasiones, pero el pasillo estaba vacío. Solo el sonido del viento que se colaba por las ventanas rotas. A la mañana siguiente, decidí empezar a revisar las cosas de mi tío en su habitación. Había muchos objetos viejos, reliquias de generaciones pasadas, entre ellos una pequeña caja de madera que llamó mi atención. Al abrirla, encontré un antiguo diario con la tapa de cuero desgastada. Comencé a leerlo, y me di cuenta de que pertenecía al hombre que había sido traicionado en el siglo XVIII, el mismo que, según la leyenda, fue asesinado por su hermano en la hacienda. Detallaba con una precisión espeluznante los últimos meses de su vida, incluyendo los días previos a su muerte, en los que hablaba de sentir una presencia que lo seguía, una fuerza oscura que se manifestaba en la forma de sombras que se movían en los rincones de su visión. No pude evitar sentir un escalofrío al pensar en la similitud con los relatos de mi tío antes de morir. Él también había mencionado haber visto sombras en su habitación y haber escuchado pasos en los corredores cuando nadie más estaba en la casa. Cerré el diario con brusquedad, como si al hacerlo pudiera evitar que algo escapara de sus páginas y se manifestara en la habitación. Sin embargo, esa noche fue mucho peor. Me acosté temprano, pero a mitad de la noche me desperté por un ruido fuerte. Parecía venir del granero, un estruendo metálico como si algo pesado hubiera caído al suelo. Tomé una linterna y salí a investigar, con el corazón latiéndome en la garganta. Al entrar al granero, el olor a humedad y heno viejo era casi insoportable. Busqué entre las sombras proyectadas por la linterna, pero no vi nada fuera de lugar. Justo cuando iba a regresar a la casa, un movimiento en la parte superior llamó mi atención. Allí, colgando de una viga, vi algo que hizo que la linterna casi se me cayera de las manos. Una cuerda gruesa colgaba desde el techo, balanceándose ligeramente. No había viento, nada que explicara ese movimiento. Subí las escaleras de madera con cuidado, el crujido de los escalones resonando en el silencio. Cuando llegué a la parte superior, la cuerda ya no se movía, pero al acercarme, noté que la madera alrededor de la viga estaba marcada, como si algo o alguien hubiera raspado allí con desesperación. Sentí una presión en el pecho y bajé rápidamente las escaleras, dejando el granero atrás. Los días siguientes se volvieron una especie de tortura mental. No solo continuaba despertándome en mitad de la noche, sino que empecé a notar cosas que no tenían sentido. En una ocasión, mientras recorría el corredor principal, encontré rastros de tierra en el suelo, como si alguien hubiera caminado con botas embarradas. Seguí el rastro hasta el cuarto principal, el lugar donde, según las historias, el hombre había sido asesinado. La puerta estaba cerrada y al abrirla, me invadió un aire helado.
Las ventanas estaban cerradas y no había forma de que el frío proviniera de afuera. Dentro del cuarto, sentí una presencia abrumadora, algo que no podía ver pero que estaba allí. El ambiente se cargó de una tensión que me hizo salir del cuarto casi corriendo. Cerré la puerta detrás de mí, pero al darme la vuelta, vi una figura al final del corredor. Era un hombre con ropa antigua, similar a la que había visto aquella vez en el patio. No se movía, solo estaba allí, observándome. Y en un parpadeo, se desvaneció. No quise contarle a mi tía lo que había visto. Ya estaba lo suficientemente afectada con la muerte de mi tío y no quería preocuparla más. Sin embargo, mi curiosidad por el diario creció. Continué leyendo y descubrí que el hombre traicionado había dejado un mensaje escondido en algún lugar de la hacienda. Decía que antes de morir, había ocultado algo en la capilla, algo que probaría su inocencia y revelaría la verdadera naturaleza del pacto que su hermano había hecho para asegurar su fortuna. Esa misma noche, decidí ir a la capilla. La vieja estructura estaba cubierta de hiedra y las ventanas rotas dejaban pasar la luz de la luna, creando sombras extrañas en las paredes. Caminé hacia el altar, donde según el diario, debía estar escondido el objeto que buscaba. Aparté las piedras que lo rodeaban y, después de unos minutos, encontré una pequeña caja de metal oxidado. Al abrirla, el contenido me dejó sin aliento. Dentro había un medallón antiguo y un pedazo de papel con una inscripción casi ilegible. El medallón tenía una inscripción en latín que decía Eternam Vinculum, vínculo eterno. El papel, aunque en muy mal estado, parecía ser una especie de contrato firmado con sangre. El nombre de mi antepasado y el de su hermano estaban escritos claramente. El pacto no solo era para asegurar riqueza, implicaba también la entrega de algo más valioso, un sacrificio que debía hacerse cada generación. Salí de la capilla sintiéndome mareada, con la mente luchando por aceptar lo que acababa de descubrir. Regresé a la casa, pero algo había cambiado en el ambiente. Había una tensión que casi podía tocar, una sensación de ser observada desde todas partes. Al pasar por el corredor principal, escuché claramente el sonido de unas espuelas golpeando el suelo, un ritmo lento que se acercaba. Me detuve, incapaz de moverme, mientras el sonido se hacía más fuerte, hasta que sentí que estaba justo detrás de mí. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Me senté en la cama, con la caja en mis manos, temblando. Fue entonces cuando vi algo en el espejo frente a mí, una figura difusa, una sombra que parecía moverse hacia mí. Apagué la luz y cerré los ojos, esperando que desapareciera. Pero al abrirlos, la figura estaba más cerca. Y entonces entendí, con un terror visceral, que no era un extraño. Era el hombre del diario, aquel que había sido traicionado. Y me estaba mirando con una expresión que combinaba tristeza y furia. Desde ese momento, todo se ha desmoronado. Mi tía ha caído gravemente enferma, y los médicos no saben qué la está afectando. Los trabajadores han empezado a abandonar la hacienda, alegando que han visto cosas en la noche y que sienten una energía perturbadora en el aire. La hacienda ha quedado prácticamente vacía, y yo, por más que he intentado salir, siento que algo me retiene aquí. Es como si el vínculo eterno del pacto no se hubiera roto, sino que continuara reclamando a cada generación, exigiendo su pago. He pensado en quemar la caja, el medallón, incluso en destruir la capilla, pero sé que sería en vano. El pacto no es algo físico que pueda romperse con fuego. Es algo más profundo, una maldición que corre por nuestra sangre. No sé cuánto tiempo más puedo soportar, pero cada día que pasa siento cómo se intensifica. He comenzado a notar cambios en mi cuerpo, un cansancio profundo que no se va con el descanso, la piel cada vez más pálida y un peso inexplicable en el pecho, como si algo me presionara desde dentro. El día que decidí quemar la caja fue el más oscuro de mi vida. Me dirigí al patio trasero, donde había un antiguo horno de ladrillo que mi abuela usaba para hacer pan. Encendí un fuego con madera seca y puse la caja y el medallón sobre las llamas. El fuego creció con fuerza al contacto con el metal oxidado, y por un momento pensé que había hecho lo correcto. Sin embargo, lo que ocurrió después me demostró cuán equivocada estaba. Apenas el medallón comenzó a derretirse,
un grito desgarrador llenó el aire. No venía de ningún lugar específico, sino que parecía resonar en toda la hacienda. Era un grito que transmitía un dolor insoportable y su intensidad me hizo caer de rodillas. El fuego se apagó de repente, dejando la caja y el medallón intactos, sin siquiera una marca de quemadura. Me quedé allí, en silencio, mirando el horno como si fuera una boca abierta hacia el abismo. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Comencé a ver figuras en los espejos, sombras que se movían por la casa cuando nadie más estaba allí. Las espuelas resonaban en los corredores incluso durante el día, y una noche encontré marcas de manos en las paredes de mi habitación, marcas que no estaban allí antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era la primera en intentar romper el pacto. Mi tío, mi abuelo y quizás incluso generaciones anteriores lo habían intentado, y todos habían fallado. El precio de la traición seguía sin ser pagado, y la deuda crecía con cada intento fallido. La última vez que volví a la capilla fue por pura desesperación. Ya no sabía qué más hacer. Los médicos no podían explicar la enfermedad de mi tía, que parecía consumirla cada vez más rápido. Algunos decían que era un tipo raro de cáncer, otros que su cuerpo simplemente se estaba rindiendo. Yo sabía que era algo más. La capilla estaba más oscura que nunca y las sombras parecían moverse con vida propia. El altar había sido derribado, y debajo encontré algo que no había visto antes, una inscripción tallada en la piedra. Decía, el vínculo debe ser sellado con sangre, o la muerte será el legado. Al leer esas palabras, comprendí lo que debía hacer. Era la única manera de poner fin a la maldición. Alguien tenía que ofrecerse voluntariamente para sellar el pacto, y el sacrificio debía hacerse en la capilla. Recordé el diario y las palabras de mi antepasado, ella vendrá por nosotros uno por uno. Sabía que la mujer de la leyenda, la bruja, o lo que fuera esa presencia que rondaba la hacienda, nunca se detendría hasta obtener lo que se le había prometido. Y si nadie pagaba la deuda, seguiría reclamando la vida de los miembros de mi familia, generación tras generación. Decidí que yo sería la que pondría fin a todo. No había otra opción. Si no lo hacía, la maldición seguiría cobrando víctimas y la hacienda, con todo su peso de siglos, continuaría siendo un lugar de muerte y desesperación. Preparé todo para el ritual, velas negras, sal y el medallón que había tratado de quemar. Me corté la palma de la mano y dejé que la sangre cayera sobre la inscripción tallada en la piedra. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, la capilla comenzó a temblar. Las paredes crujían y sentí una presencia alrededor de mí, algo que se movía entre las sombras, rodeándome. De repente, sentí una mano fría en mi hombro y supe que no estaba sola. No podía ver a la figura completa, pero sentí su peso, su presencia. Sabía que había venido a reclamar lo que se le debía. Mi vista se nubló y caí al suelo, con el dolor extendiéndose por mi cuerpo. Cuando desperté, estaba en mi cama, con la sensación de que algo había cambiado. La hacienda estaba en completo silencio, como si el aire mismo se hubiera limpiado. Fui a ver a mi tía, temiendo lo peor, pero ella estaba despierta, más fuerte de lo que la había visto en semanas. No había rastro de la enfermedad que la había consumido, y los trabajadores empezaron a regresar. Parecía que la maldición, finalmente, había terminado. Sin embargo, no he vuelto a ser la misma. Hay noches en las que siento una presión en la mano que corté durante el ritual, un dolor sordo que me recuerda lo que hice en la capilla. A veces, cuando camino por los corredores, veo destellos de movimiento en los espejos o escucho un leve sonido de espuelas a lo lejos. Tal vez la maldición no terminó por completo, o quizás me ha dejado a mí como su último testigo, un recordatorio perpetuo del precio que se tuvo que pagar para poner fin al sufrimiento de mi familia. La hacienda ha vuelto a la calma, pero yo no. Ahora sé que algunas heridas nunca se cierran del todo, y que algunos vínculos son demasiado oscuros para ser rotos sin dejar cicatrices. Por las noches, cuando el viento sopla entre las viejas paredes, siento que la hacienda respira conmigo, como si esperara algo. Tal vez sabe, mejor que yo, que los pactos sellados con sangre son eternos y que su sombra, aunque tenue, siempre estará allí,
aguardando el momento oportuno para reclamar su próximo tributo. El niño en el tejado. Crecí en un pequeño pueblo de Texas, donde las casas antiguas y los rumores oscuros parecían estar siempre entrelazados. Vivía en una casa de 2 pisos que había pertenecido a mi familia por generaciones. Desde pequeña, escuchaba ruidos en la azotea, como si alguien caminara allí arriba. Mis padres me decían que seguramente eran pájaros o el crujido natural de la madera vieja, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más. Una noche, cuando tenía unos 10 años, me desperté al oír un sonido claro de pasos en el tejado. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. La luz de la luna iluminaba el borde del tejado, y allí lo vi, un niño pequeño, con el cabello despeinado y la ropa sucia, sentado en el borde. Tenía la mirada fija en el suelo, como si contemplara algo muy lejano. Intenté hablarle, llamarlo, pero en un parpadeo, el niño desapareció. Al día siguiente, le conté a mi madre lo que había visto. Su rostro se puso pálido y me dijo que, años antes de que yo naciera, un niño del vecindario había caído desde ese mismo tejado y había muerto. Nunca me dio más detalles, y con el tiempo dejé de preguntarle. Sin embargo, la casa no me permitió olvidar tan fácilmente. A lo largo de los años, los ruidos en la azotea se hicieron más frecuentes. A veces eran pasos, otras veces parecía como si algo pesado cayera y luego se arrastrara. Incluso llegué a escuchar lo que parecían risas ahogadas, pero me convencía a mí misma de que eran solo producto de mi imaginación. Al crecer, empecé a pasar menos tiempo en casa, especialmente en la parte superior. Siempre me sentía más cómoda en la planta baja o fuera de la casa por completo. Fue en mi último año de secundaria cuando las cosas tomaron un giro más siniestro. Una noche, mientras estudiaba para un examen, un fuerte golpe resonó en el techo, seguido por el sonido de algo rodando. Me sobresalté y, armada con una linterna, subí al ático. El aire era denso y polvoriento, y las vigas de madera crujían bajo mis pies. Revisé cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando me dirigía hacia la trampilla para bajar, noté algo extraño. Un viejo juguete, un carrito de metal, estaba tirado en el suelo. No pertenecía a mi infancia, ni a la de mis padres. Parecía de otra época, mucho más antiguo. Lo dejé donde lo había encontrado y bajé rápidamente las escaleras, sintiendo una incomodidad que no lograba sacudirme. Los ruidos en el techo continuaron, y aunque me esforzaba por ignorarlos, se volvieron imposibles de ignorar. Mis padres decían que eran los efectos del envejecimiento de la casa, pero yo sabía que no era así. Había algo, o alguien, allí arriba. Decidí investigar más sobre la historia del niño que había caído del tejado. Mi madre siempre había evitado el tema, así que fui a la biblioteca del pueblo para buscar información en los archivos antiguos. Encontré una pequeña noticia en un periódico viejo. Decía que un niño llamado Tommy, de 6 años, había muerto al caer del tejado de nuestra casa en 1972. Según el informe, se había subido allí para recuperar un juguete que había lanzado accidentalmente. No había testigos del accidente y se concluyó que había perdido el equilibrio. Al leer esto, sentí una mezcla de tristeza y temor. ¿Era posible que los ruidos y las apariciones en la azotea estuvieran conectados con él? No podía ignorar la coincidencia del juguete antiguo que encontré en el ático. Sin embargo, lo que realmente me dejó inquieta fue la mención de otro detalle en el artículo. La madre de Tommy, después de la muerte de su hijo, insistía en que él no se había caído solo. Decía que había visto a alguien más en el tejado esa noche, una figura oscura que se desvaneció cuando ella corrió a ayudarlo. Después de leer eso, los ruidos en la azotea comenzaron a tener un nuevo significado para mí. Ya no eran simplemente sonidos extraños en la noche, eran recordatorios de una tragedia no resuelta. Me obsesioné con la idea de que el espíritu de Tommy estaba atrapado en nuestra casa, incapaz de encontrar la paz. Empecé a notar cosas extrañas en el segundo piso, objetos movidos del lugar, ventanas que se abrían solas y una sensación constante de ser observada.
Una noche, después de un día particularmente largo en la escuela, me acosté temprano. No llevaba mucho tiempo dormida cuando un golpe fuerte en el techo me despertó. Esta vez, no eran pasos ni el arrastrar de algo pesado, era un golpe que resonó con tal fuerza que casi sentí la vibración en las paredes. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama y tomaba la linterna. Algo en mi interior me decía que tenía que subir al ático una vez más, como si fuera la única manera de descubrir la verdad. El ático estaba igual de oscuro y polvoriento que siempre, pero esta vez había algo diferente. En el centro de la habitación, justo debajo de la abertura hacia el tejado, estaba el carrito de metal que había encontrado antes. Esta vez, estaba rodeado de marcas en el polvo, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de él. Cuando apunté con la linterna hacia las marcas, noté algo que me dejó sin aliento. Las huellas eran pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto. Me quedé paralizada por un momento, tratando de asimilar lo que estaba viendo. Las huellas formaban un patrón extraño, como si alguien hubiera estado dando vueltas en círculos. Entonces, un ruido sordo y seco resonó justo encima de mí, en el tejado. Me armé de valor y abrí la pequeña trampilla que llevaba a la azotea. El aire frío de la noche me golpeó de inmediato y la luz de la luna bañaba el tejado, iluminando cada rincón. Al escanear con la linterna, no vi nada al principio. Pero cuando miré hacia el borde, justo en el lugar donde Tommy había caído, vi algo que me dejó sin aliento. Era una figura, pequeña y delgada, sentada en el borde del tejado. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, como si mirara fijamente al suelo. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sabía que era el mismo niño que había visto años atrás. Pero esta vez, había algo más. A su lado, casi oculta en la oscuridad, se perfilaba una sombra alta, una figura que no parecía tener forma definida, pero que claramente no era humana. Cerré la trampilla de golpe y corrí escaleras abajo, con el corazón latiéndome en los oídos. Esa noche, dormí en la sala de estar y durante días evité subir al segundo piso. Sin embargo, los ruidos no cesaron. Si acaso, se volvieron más intensos, como si algo o alguien estuviera tratando de llamar mi atención. Decidí investigar más a fondo la historia de Tommy y su familia. Descubrí que su madre había dejado el pueblo poco después del accidente y que se había recluido en una casa de reposo años después, incapaz de superar la pérdida. Sin embargo, hubo algo que me llamó la atención en uno de los viejos recortes de periódico que encontré. En una declaración posterior al accidente, la madre de Tommy había mencionado que, días antes de la tragedia, su hijo le había contado que tenía un nuevo amigo que lo visitaba en las noches. Al principio, ella pensó que era solo la imaginación de un niño, pero después de su muerte, estaba convencida de que aquel amigo había tenido algo que ver con lo sucedido. Desde entonces, los ruidos en la azotea no han cesado, y la sensación de ser observada se ha vuelto más constante. He intentado hablar con mis padres sobre lo que he descubierto, pero ellos simplemente creen que es una obsesión alimentada por el dolor ajeno y los rumores antiguos. Sin embargo, yo sé que hay algo en nuestra casa, algo que no es solo un recuerdo de un niño que murió. Es una presencia más oscura, algo que lo acompañaba a él y ahora parece estar fijándose en mí. No sé cómo deshacerme de esto. He pensado en mudarme, en dejar atrás la casa y su historia, pero me temo que lo que sea que habita en el tejado no está confinado solo a estas paredes. Algunas noches, siento una brisa fría cerca de mi cama y me despierto mirando hacia la ventana, esperando ver una pequeña figura en el borde del tejado, con su amigo sin forma a su lado. Y en esos momentos, me pregunto si alguna vez podré escapar de la sombra de lo que ocurrió aquí. El amigo inquietante. Mi nombre es Luis, y cuando era niño, mi hermana y yo solíamos jugar en el parque cercano. Era un lugar tranquilo, con árboles altos y un pequeño lago. Nuestra madre nos dejaba ir solos, confiando en que estábamos seguros en nuestro vecindario. Sin embargo, un día, un hombre comenzó a seguirnos. Era alto y delgado, con el pelo canoso y una expresión que me hizo sentir incómodo.
Se acercaba lo suficiente para que pudiéramos oírlo, pero nunca demasiado como para que pudiéramos verlo bien de cerca. Nos decía cosas extrañas, frases aparentemente sin sentido, pero lo que más me inquietaba era que parecía conocer detalles de nuestra vida. Mencionó el nombre de nuestra madre y la escuela a la que íbamos. Corrimos a casa, asustados, pero esa noche mi hermana desapareció de su habitación. Despertamos por la mañana y ella no estaba. La puerta principal estaba cerrada con llave desde adentro y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. La policía no encontró pistas y mi madre estaba destrozada. Días después, la encontramos en el parque, sentada en el columpio más alejado, con la mirada perdida. Estaba desorientada y no recordaba nada de lo que había pasado. Desde entonces, siempre ha insistido en que un amigo la visitó esa noche, aunque nunca ha sido capaz de dar más detalles. Nunca hemos logrado entender qué le sucedió, pero algo cambió en ella para siempre. Los años pasaron, y aunque el incidente quedó en el pasado para la mayoría, en mi mente seguía vivo. Mi hermana, Laura, creció más reservada, con episodios de insomnio y una tendencia a hablar en sueños. A veces la escuchaba decir cosas extrañas, mencionando al amigo de su infancia, como si aún no viera. Cuando le preguntaba al respecto, siempre decía que no recordaba haber dicho nada, pero sus ojos mostraban un destello de temor que nunca había visto en ella antes. Comencé a preocuparme de que algo más profundo y oscuro se escondiera detrás de lo que había ocurrido aquella noche. Hace algunos meses, mi madre decidió mudarse y me pidió que ayudara a limpiar la vieja casa para venderla. Era extraño regresar al lugar donde crecimos, con sus paredes cubiertas de recuerdos y el eco de nuestra infancia resonando en cada rincón. Una tarde, mientras vaciaba el ático, encontré una caja de juguetes antiguos que no había visto en años. Dentro había un cuaderno de dibujo de mi hermana. Las primeras páginas eran lo que uno esperaría de una niña: casas, árboles, personas con sonrisas. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos se volvían más oscuros y perturbadores. Había figuras de sombras alargadas con ojos oscuros y sonrisas siniestras, y una en particular se repetía en varias páginas. Era la figura de un hombre alto y delgado, con un sombrero de ala ancha. En algunos dibujos, estaba de pie al lado de un columpio, mirando fijamente a una pequeña niña sentada. En otros, la figura aparecía en la ventana de una casa o de pie detrás de un árbol. Era como si mi hermana hubiera estado dibujando algo que había visto repetidamente, una imagen que se había quedado atrapada en su mente. Un detalle me llamó la atención: en la esquina de muchos de los dibujos había escrito la palabra amigo con letra temblorosa. La coincidencia era escalofriante y empecé a cuestionar si el incidente de su desaparición había sido más que un episodio aislado. No podía dejar de pensar en el hombre que nos había seguido aquel día en el parque. ¿Podría ser él? ¿Había regresado de alguna manera? Mi curiosidad se transformó en una obsesión y comencé a investigar más sobre la época en la que mi hermana había desaparecido. Revisé antiguos periódicos, informes de la policía e incluso hablé con algunos vecinos que todavía vivían en el área. Nadie recordaba nada extraño, pero encontré una historia que llamó mi atención: una serie de desapariciones de niños en nuestra ciudad que habían ocurrido varias décadas antes. En cada caso, los niños eran encontrados días después, desorientados y sin recordar nada. Sin embargo, todos hablaban de un amigo que los había acompañado durante su ausencia. Cuanto más leía, más sentía que estaba acercándome a algo peligroso, algo que había permanecido oculto por años. Una noche, decidí llamar a mi hermana para preguntarle sobre los dibujos. Al principio, no quería hablar del tema, pero cuando mencioné al hombre con el sombrero, su voz se quebró. Me confesó que, a veces, aún lo veía. No en la vida real, sino en sueños. Aparecía al borde de su cama o en el parque de nuestra infancia, siempre mirándola, como si estuviera esperando algo. Después de esa conversación, algo cambió en mi vida cotidiana. Empecé a sentirme observado, especialmente en la oscuridad. Una noche, cuando volvía a casa después del trabajo, creí ver a alguien parado bajo la farola frente a mi edificio.
Era una figura alta y delgada con un sombrero de ala ancha. Me acerqué rápidamente, pero cuando llegué, no había nadie. Convencido de que solo era mi imaginación, traté de olvidarlo, pero el incidente no se quedó allí. Días después, mientras dormía, me desperté en medio de la noche. La casa estaba en completo silencio, y por un instante tuve la sensación de que alguien estaba en la habitación. Encendí la luz rápidamente, y aunque no había nadie, mi atención se centró en la ventana. Estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes de acostarme. Cerré la ventana de nuevo, sintiendo una ansiedad creciente en mi pecho. Esa misma semana, encontré algo en mi buzón que me dejó sin aliento. Era una hoja de papel doblada con un dibujo infantil. Era casi idéntico a los que mi hermana había hecho años atrás, un hombre alto con un sombrero de ala ancha, parado junto a un columpio. En la parte inferior de la hoja, con letras torpes y temblorosas, estaba escrito amigo. No sabía cómo había llegado allí, ni quién podría haberlo puesto. Las noches siguientes fueron insoportables. Me costaba dormir, y cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama. Finalmente, decidí que tenía que regresar al parque donde todo había comenzado. Sentía que había algo allí, algo que necesitaba entender. Llegué al parque al atardecer, cuando el lugar estaba casi vacío. Caminé hacia el columpio donde había encontrado a mi hermana años atrás. El aire se sentía pesado, y la luz del sol se desvanecía rápidamente. Me senté en el columpio y miré alrededor, intentando encontrar algún rastro o señal de lo que había sucedido. De repente, una ráfaga de viento helado me envolvió, y sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girar de inmediato, pero pude percibir una sombra alargada proyectándose en el suelo frente a mí. Cuando finalmente reuní el valor para voltear, vi una figura alta y delgada de pie bajo la misma farola donde lo había visto antes. El sombrero cubría gran parte de su rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Parpadeé y, en un segundo, desapareció. Corrí de regreso a mi auto, con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, cuando encendí el motor, me di cuenta de que había algo en el asiento trasero. Era el mismo cuaderno de dibujos de mi hermana, abierto en la última página. Esta vez, el dibujo era diferente. Mostraba a una figura pequeña, que parecía ser yo, sentado en el columpio, y detrás de mí, el amigo de siempre, más grande que nunca. Desde aquella noche en el parque, nada ha vuelto a ser igual. Laura ha empeorado, y ha empezado a hablar en sueños con más frecuencia, mencionando lugares que no reconoce y nombres que no hemos oído nunca. Y yo, cada noche, tengo la extraña certeza de que alguien me observa desde algún lugar oscuro y desconocido. La figura con el sombrero aparece en mis sueños y en los reflejos de las ventanas, siempre mirándome con una sonrisa que parece saber algo que yo aún no he descubierto. Tal vez, el amigo no es solo una presencia. Tal vez es algo más antiguo, algo que busca a aquellos que están marcados de alguna forma. La verdad es que no lo sé. Pero cada vez que cierro los ojos, siento que estoy más cerca de entenderlo y al mismo tiempo más cerca de perderme por completo. La Cueva de los Lamentos. Mi nombre es Julio y vivo en un pequeño pueblo en Oaxaca, rodeado de montañas y viejas leyendas. Desde que tengo memoria, he escuchado historias sobre la Cueva de los Lamentos, un lugar que muchos evitan y del que se dicen cosas terribles. Según los ancianos, la cueva es un portal donde el dolor de los que han muerto trágicamente queda atrapado, resonando eternamente en las profundidades. No faltaban los relatos sobre espíritus que se arrastraban en la oscuridad y criaturas que nunca debían ser vistas. Para nosotros, jóvenes que buscábamos emociones fuertes, era el lugar perfecto para poner a prueba nuestra valentía. Era un fin de semana cuando mis amigos, Diego, Arturo y Luis, y yo decidimos que explorar la cueva sería la aventura más emocionante que podríamos tener. La idea de entrar a ese lugar embrujado nos llenaba de nervios y emoción a partes iguales. Nos preparamos con linternas, algunas cuerdas y un par de botellas de agua, sin tener la menor idea de lo que realmente nos esperaba.
Llegamos a la entrada de la cueva al caer la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La boca de la cueva era grande y oscura, como si estuviera esperando devorarnos. El aire afuera ya se sentía más frío y un ligero olor a humedad flotaba en el ambiente. Nos adentramos sin dudarlo, nuestras linternas iluminando las paredes irregulares y los techos bajos. Al principio, todo parecía normal, era solo una cueva más, con el eco de nuestras pisadas resonando en la oscuridad. Pero cuanto más avanzábamos, más pesada se volvía la atmósfera. Apenas habíamos recorrido unos cientos de metros cuando escuchamos el primer sonido, un gemido lejano. Era un lamento bajo, casi como si alguien estuviera sollozando en la profundidad. Nos miramos entre nosotros, tratando de decidir si debíamos seguir. Diego, siempre el más valiente, insistió en continuar, así que lo seguimos, aunque un mal presentimiento comenzaba a crecer en mi interior. El aire se volvió más frío a medida que nos adentrábamos y el olor a azufre empezó a ser evidente, penetrando en nuestras fosas nasales. Era un olor fuerte y desagradable, nada natural para una cueva. Cuando llegamos a una bifurcación, decidimos tomar el camino que parecía llevarnos más adentro, una decisión que pronto lamentaríamos. A medida que avanzábamos por el estrecho pasaje, los lamentos se hicieron más claros. Eran gemidos que subían y bajaban en intensidad, como si provinieran de varios lugares a la vez. Fue entonces cuando empezamos a ver sombras moverse por las paredes. Al principio, pensé que eran nuestros reflejos distorsionados por la luz de las linternas, pero pronto me di cuenta de que no era así. Las sombras parecían moverse con vida propia, deslizándose en la oscuridad. Sentí como el pánico se apoderaba de mí, pero seguimos avanzando, convencidos de que todo era un truco de la mente. De repente, Arturo se detuvo en seco y señaló algo frente a nosotros. A unos metros, en una de las paredes de la cueva, se dibujaba la figura de lo que parecía ser un ser humanoide, pero con características extrañas. Era delgado, con extremidades alargadas, y sus ojos brillaban con un tono rojizo en la penumbra. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en un parpadeo. Arturo juró que lo había visto claramente, una criatura con ojos demoníacos que lo miraba fijamente. Nos quedamos paralizados, el miedo palpable en el aire. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de desafiar lo desconocido nos llevaron a seguir adelante. Después de todo, no habíamos venido hasta allí para darnos la vuelta sin descubrir qué había detrás de esos lamentos. El túnel se hizo más estrecho y el techo se inclinaba hacia abajo, obligándonos a avanzar agachados. El olor a azufre se intensificó, llenando nuestros pulmones y provocándonos náuseas. Finalmente, llegamos a una sala más amplia, donde el suelo parecía descender abruptamente hacia un agujero en el centro. El borde del agujero estaba cubierto de una especie de musgo negro que desprendía un ligero vapor. Nos acercamos con cautela, iluminando el fondo con nuestras linternas, pero la oscuridad parecía absorber la luz. Fue entonces cuando escuché un sonido que no olvidaré jamás. Era un lamento desgarrador, profundo, que parecía surgir directamente del agujero. No era humano, al menos no del todo. Parecía cargado de una desesperación que no tenía fin, como si perteneciera a alguien que llevaba siglos atrapado. Luis, que estaba más cerca del borde, se inclinó para mirar mejor y, de repente, perdió el equilibrio. Lo vi caer por el borde y desaparecer en la oscuridad. Todo ocurrió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Corrimos hacia el agujero, gritando su nombre, pero solo obtuvimos silencio como respuesta. Nuestras linternas no alcanzaban el fondo, y el eco de nuestros propios gritos se desvanecía rápidamente. Arturo sacó una cuerda de su mochila y se ofreció a bajar para buscarlo. Amarró la cuerda a una roca y comenzó a descender. Mientras Arturo bajaba, Diego y yo sentimos un cambio en el aire. El frío se hizo más intenso y, desde la oscuridad del agujero, una especie de vibración comenzó a emerger, como si algo grande se moviera en las profundidades. De repente, Arturo comenzó a gritar. Fue un grito agudo, cargado de terror puro, que resonó por toda la cueva. Intentamos subirlo de vuelta con la cuerda, pero antes de que pudiéramos hacerlo, la cuerda se soltó y cayó al vacío.
Arturo desapareció en la oscuridad del agujero y el pánico se apoderó de nosotros. Sin esperar un segundo más, Diego y yo corrimos de vuelta por el túnel, tropezando y cayendo en nuestra desesperación por salir. Sin embargo, parecía que la cueva no quería dejarnos ir tan fácilmente. Los túneles se multiplicaban y se retorcían de formas que no recordábamos. No importaba en qué dirección corriéramos, siempre terminábamos volviendo a la misma sala con el agujero en el centro. Estábamos atrapados en un laberinto que parecía cambiar a voluntad, guiándonos de regreso a esa oscuridad abismal. Finalmente, exhaustos y aterrados, caímos al suelo, incapaces de continuar. Fue entonces cuando algo emergió del agujero. No era una figura física, sino más bien una presencia. Era como si la misma oscuridad hubiera cobrado vida, envolviéndonos con un peso invisible que hacía imposible respirar. En ese momento, vi claramente los ojos rojos que Arturo había descrito, brillando en la negrura como brasas ardientes. Sentí que algo se acercaba, algo que quería arrastrarnos a las profundidades, a ese lugar de donde provenían los lamentos. Con las últimas fuerzas que me quedaban, tomé a Diego del brazo y, de alguna manera, logramos encontrar un túnel diferente, uno que nos llevó hacia la salida. Corrimos hacia la luz exterior con los pulmones ardiendo y el miedo clavado en la piel. Al salir, el aire fresco de la noche nos golpeó con fuerza y caímos al suelo, jadeando y temblando. No nos detuvimos hasta estar seguros de que estábamos lo suficientemente lejos de la cueva. Nunca encontramos a Luis ni a Arturo. Las autoridades realizaron búsquedas exhaustivas, pero no hallaron ningún rastro de ellos. La cueva fue cerrada, y las autoridades del pueblo decidieron olvidarla, como si al sellarla pudieran borrar los horrores que habitaban en su interior. Diego y yo apenas hablamos del tema después de aquella noche. No era necesario. Sabíamos que no había palabras suficientes para describir lo que experimentamos. Desde ese día he tenido pesadillas recurrentes. Siempre son las mismas. Me encuentro en la sala con el agujero en el centro, escuchando los lamentos interminables y sintiendo la mirada penetrante de esos ojos rojos. Algunas noches despierto con la sensación de que algo se ha arrastrado hasta mi cama, una sombra que nunca se va del todo. Sé que nunca podré olvidar lo que vi en esa cueva, y lo que es peor, sé que nunca podré dejar de escuchar los lamentos de aquellos que quedaron atrapados en sus profundidades. Hay lugares en este mundo que no están destinados a ser explorados, y a veces, lo que creemos ser solo leyendas resultan ser advertencias que nunca debimos ignorar. El hombre de la carretera. Soy Mariana y tenía 25 años cuando, en un viaje de regreso de Acapulco, me quedé varada en la carretera por una llanta ponchada. La carretera estaba desierta, rodeada de árboles altos que parecían absorber cualquier sonido. El sol se estaba poniendo, y la tenue luz que quedaba pronto se transformaría en oscuridad total. Mientras esperaba ayuda, un hombre apareció de la nada y se ofreció a ayudarme. Llevaba una camisa vieja y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Parecía amable al principio, con una sonrisa que apenas se distinguía en la penumbra. Sin embargo, mientras hablaba, noté que conocía detalles personales de mi vida, cosas que nadie en esa carretera solitaria debía saber. Me quedé helada cuando mencionó el nombre de mi madre, como si la conociera. Me invadió un miedo irracional y, casi por instinto, subí rápidamente al coche, cerrando las puertas y pisando el acelerador. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por la carretera. Pero lo que más me inquietó fue que, al mirar por el retrovisor, el hombre ya no estaba. No había rastro de él, ni siquiera de su sombra en la carretera. El camino se hizo más oscuro mientras continuaba conduciendo. Encendí la radio para distraerme, pero solo encontré estática. Había algo en el aire, una especie de presión que se hacía más densa a medida que avanzaba. Me esforcé por mantenerme tranquila, diciéndome a mí misma que probablemente había exagerado. Aún así, algo no se sentía bien. Miraba constantemente por el retrovisor, como si temiera que aquel hombre pudiera reaparecer de algún modo. Pero la carretera seguía vacía, y la única compañía era la línea amarilla que se perdía en la distancia.
No pasaron más de 10 minutos cuando noté una figura al borde de la carretera. El corazón me dio un vuelco, parecía el mismo hombre que me había ofrecido ayuda. Estaba de pie, mirándome pasar con una expresión serena, casi como si me estuviera esperando. Sentí un impulso irracional de acelerar más, de alejarme lo más rápido posible de esa presencia que no debía estar allí. Los kilómetros parecían alargarse eternamente, y a pesar de que sabía que me dirigía hacia la civilización, todo se sentía cada vez más lejano. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me sentí aliviada. Había luces, personas, y la sensación de normalidad me tranquilizó un poco. Me estacioné y fui directo al baño para lavarme la cara. Necesitaba despejar mi mente, convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero al salir del baño, lo vi de nuevo. Estaba parado en la entrada de la tienda de la gasolinera, mirándome fijamente. Era el mismo hombre, con la misma camisa y el sombrero, como si me hubiera seguido todo el camino. Esta vez, no había forma de ignorar el miedo que me recorrió el cuerpo. Me apresuré a volver al coche, y cuando encendí el motor, la radio empezó a emitir una extraña estática de nuevo. Mi piel se tensó, como si algo en mi interior supiera que estaba en peligro. Miré por última vez hacia la tienda, y el hombre ya no estaba allí. No había nadie en la entrada, ni en el estacionamiento, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Volví a la carretera, y el camino parecía más oscuro que antes, como si la noche se hubiera cerrado sobre mí. Seguí manejando por horas, intentando no pensar en lo que había visto. Sin embargo, cada vez que pasaba por un tramo desolado, algo en mí no podía evitar buscar su figura al borde del camino. Y entonces, en el momento menos esperado, lo vi nuevamente. Esta vez, estaba en medio de la carretera, con los brazos extendidos. No tenía tiempo para frenar, así que cerré los ojos y giré el volante con fuerza. El coche se salió del camino y terminó deteniéndose abruptamente en la tierra. Cuando abrí los ojos, estaba temblando. Miré alrededor, pero no había señales del hombre, ni en la carretera ni en los alrededores. Intenté calmarme, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Las luces del coche parpadearon y se apagaron por un momento, dejándome en completa oscuridad. Cuando encendieron de nuevo, había algo escrito en el parabrisas, una palabra que se distinguía con claridad: recuerda. No sabía a qué se refería. No había nada en mi pasado que pudiera conectarme con ese extraño, o al menos, nada que recordara. Pero algo en mi mente comenzó a buscar, a escarbar en recuerdos olvidados. Por más que intentara, no encontraba ninguna relación. Sin embargo, el miedo era tan real que sentía que me ahogaba. Encendí el coche y regresé a la carretera con un único objetivo: llegar a casa lo más pronto posible. A medida que avanzaba, noté que los paisajes que pasaban a mi alrededor no me resultaban familiares. Era como si hubiera tomado un desvío sin darme cuenta. La carretera estaba rodeada de árboles tan densos que bloqueaban la luz de la luna. Empecé a preguntarme si estaba perdida, pero cada vez que intentaba revisar el mapa en mi teléfono, la señal se perdía. Entonces, lo vi de nuevo. Esta vez, mucho más cerca. Estaba de pie a un costado de la carretera, sin moverse, como si esperara que me detuviera. Mis manos temblaban mientras intentaba mantener el coche en la carretera. Había una parte de mí que quería confrontarlo, preguntar quién era y qué quería de mí. Pero el instinto me decía que no debía hacerlo. Aceleré, decidida a ignorarlo una vez más, pero apenas lo dejé atrás, sentí una fuerza inhumana sacudiendo el coche. Como si algo o alguien hubiera golpeado la parte trasera con una fuerza tremenda. El coche se desvió violentamente y terminé frenando al costado del camino, con el motor humeando y las luces parpadeando. Bajé del coche con miedo, mirando a mi alrededor en busca de alguna explicación. Todo estaba en silencio. El aire parecía más pesado y no había rastro del hombre. Pero entonces noté algo en el suelo, justo detrás del coche. Era un sombrero viejo, el mismo que llevaba el extraño. Lo recogí con manos temblorosas y al hacerlo sentí una sensación extraña en mi pecho, como si algo estuviera tratando de emerger de mi memoria, un recuerdo enterrado profundamente.
Entonces lo recordé. Un accidente en esa misma carretera, años atrás. Yo tenía 18 años y volvía de una fiesta. Había un hombre caminando a un lado de la carretera y yo estaba distraída con el teléfono. Cuando lo vi, era demasiado tarde. Lo golpeé con el coche. No había testigos y el miedo me llevó a huir sin reportarlo. Durante años, traté de borrar ese evento de mi mente, convenciéndome de que había sido solo un mal sueño. Ahora entendía. Ese hombre había regresado, no como un ser vivo, sino como algo más, algo que buscaba justicia o venganza. El sombrero en mis manos se sentía frío, casi congelado, y cuando lo solté, noté que en la tierra, junto a donde estaba el sombrero, había una pequeña cruz de madera, apenas visible entre la maleza. Me arrodillé frente a ella, con lágrimas en los ojos, sintiendo un peso insoportable sobre mis hombros. Había un nombre tallado en la madera, pero estaba tan gastado que no podía leerlo. Cuando me levanté, el coche ya no arrancaba. Miré hacia la carretera vacía, esperando ver su figura aparecer una vez más, pero no había nadie. Caminé durante horas con la esperanza de encontrar ayuda. Finalmente, un coche se detuvo y me llevó al pueblo más cercano. Nunca le conté a nadie lo que había sucedido realmente. Dije que mi coche había fallado y que había tenido que caminar hasta encontrar ayuda. Sin embargo, desde esa noche he comenzado a notar cosas extrañas. A veces, cuando miro por el retrovisor, veo una figura distante, casi imperceptible, que desaparece en un parpadeo. Otras veces, encuentro en mi casa objetos que no reconozco, como un viejo sombrero o un pedazo de madera con un nombre borroso. Es como si algo me siguiera, recordándome constantemente el error que cometí. He intentado buscar la cruz en la carretera nuevamente, pero nunca la he encontrado. Es como si ese lugar solo existiera en mi memoria, un rincón oscuro de mi pasado del que no puedo escapar. Ya no conduzco de noche y siempre me aseguro de revisar 2 veces antes de cada viaje. Pero por más que trate de seguir con mi vida, siento que esa noche en la carretera fue solo el comienzo. Y temo el día en que vuelva a encontrarme cara a cara con el hombre que nunca debió haber muerto. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.